Los protagonistas de la noticia en Notimundo al Día. En un diálogo directo y frontal. 6 de la mañana, 44 minutos. Reacción de bloques legislativos tras el anuncio de las medidas económicas del gobierno. Ese es el tema que vamos a entrar a analizar enseguida con Patricio Donoso, vicepresidente de la Asamblea Nacional. Asambleísta, buenos días, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Ernesto. Joana Cosigual, yo soy el agradecido, listo para conversar a través de FM Mundo con el país entero. Asambleísta, queremos primero su reacción sobre esta declaratoria de emergencia sanitaria en el Ecuador. Sumamente preocupante que esté sucediendo, y ya no solo a través de la prensa, vemos que en el mundo entero, Italia, Estados Unidos, bueno, la China por supuesto, pero que ahora esté sucediendo esto en el Ecuador. Es preocupante porque se limitan las actividades, la gente tiene miedo, no hay que perder la calma, no hay que no pande el cúnico, como decía el Chavo del Ocho. Lo que tenemos que hacer es ser precavidos, hacer lo que nos dicen, lavarnos las manos, estar siempre cautelosos de que alguien podría estar contagiado si no lo conocemos o aún conociéndolo. Vale decir, la higiene, el jabón, esa es la estrategia. Frente a una pandemia global, es decir, planetaria, que sí preocupa. Recordaba yo hace un par de días que el mundo entero históricamente ha controlado su tema poblacional a través de plagas, desde siempre en la historia de la humanidad. Las famosas plagas y las pandemias han complicado o sanado la sobrepoblación. Eso dice la historia, no lo digo yo. Y ojalá no estemos viviendo algo similar. Es preocupante. La última gran pandemia que liquidó a millones de personas, creo que 50 millones de personas, fue la gripe española en 1917. Estamos a 103 años de que aquello sucedió. Yo lo que creo es que no es grave si uno toma las precauciones. Asambleísta, el día de hoy ustedes regresan a sus labores, finalizó ya la vacancia legislativa y dentro de estas medidas de la declaratoria hay también restricciones o va a haber restricciones sobre los eventos que concentren gran cantidad de gente. La Asamblea Nacional es una institución donde trabajan muchísimas personas. 1.200 personas. 1.200 personas, adicional los periodistas, adicional los usuarios. Hay una gran concentración de personas allí. ¿Cree usted que afecte esta declaratoria para la labor que ustedes puedan realizar? Podría ser. Vamos a tomar las decisiones y el presidente de la Asamblea con mayor razón. No tenemos plenario legislativo hoy día, no fuimos convocados. Hay que, como usted bien dice, tener cuidado. Son más de 1.000 personas, 1.200 personas que laboramos en la Asamblea y estamos hoy ya, hemos concluido el receso legislativo, pero claro, la declaratoria del presidente Moreno en el sentido de evitar concentración importante de personas que podría llegarle a la Asamblea, aun cuando con las precauciones, repito, se puede seguir evitando los riesgos sin mayor riesgo. Tomando las medidas correspondientes, sí, claro, Patricio. lavándose las manos, tomando distancia, usar mucha agua y mucho jabón. Sí. Patricio, pasemos al tema de las medidas económicas. Usted manifestó que estas, anunciadas por el gobierno, a estas les faltó focalización y subsidios a los combustibles. ¿Sería una medida para ahorrarle 1.400 millones de dólares al país? Así es, yo creo que no hay que tenerle miedo a lo que pasó en octubre. Yo personalmente creo que debemos enfrentar con mucha decisión el tema de los subsidios a los combustibles. Es increíble, pero para graficarlo, permítame, Ernesto, contar una historia que me toma 7 segundos. Un tanquero lleno de gasolina que cruza la frágil frontera ecuatoriano-colombiana, ese día se gana $14,000. Ese contrabandista se gana $14,000 ese día. Estamos subsidiando a ese contrabandista, a esos contrabandistas que se llevan la gasolina nuestra a Colombia. Y ya basta, ya basta. Ya basta de que estén felices los narcotraficantes con un precio subsidiado de los combustibles. No hay derecho que Joana y Ernesto y yo tengamos subsidio al tanquear nuestros vehículos, porque sí tenemos capacidad económica de pagar el valor real. Y planetariamente los subsidios, Ernesto, tienen 2 características. 1, son temporales. Y 2,
están dirigidos a los más pobres. Y resulta que en el Ecuador esa temporalidad ha sido de 44 años. 44 años de subsidiar la gasolina, más de 60.000 millones de dólares se han quemado en estos 44 años, en detrimento de la gente pobre que necesita un Estado que tenga dinero para atender la salud, la educación y la seguridad. Y resulta que estamos gastando esos millones de millones, porque son multimillones de dólares, en subsidiar a los narcotraficantes, a los contrabandistas y a la gente que puede pagar. Por eso es que yo insisto en que la medida hay que aprovechar ahora. La oportunidad calva, como suele decir un amigo mío, se presenta hoy. Tenemos que focalizar los subsidios. No subir el valor de la bombona de gas. No, jamás. Eso lo utiliza la gente pobre y hay que cuidar la economía de la gente pobre. Pero dejar de subsidiar a los que sí tenemos capacidad de pago. Por tanto, eliminar el subsidio y focalizarlo a la gente que más necesita. Por ejemplo, el tema transporte. Habrá que subsidiar de alguna manera, pero hay que dejar de subsidiar a los ricos. Es un absurdo mantener ese subsidio. Ayer lo dijimos, le dije yo al ministro de Economía en una reunión que tuvimos por 5 horas ayer. Sé que el nuevo ministro de Energía y Minas está pensando en un sistema de focalización. Hay que hacerlo, hay que focalizar los subsidios. Pero sin duda tomará tiempo, asambleísta. No debería, ¿Cree usted que este gobierno alcance? Sí, claro. Es una decisión del gobierno que la puede tomar mañana. Pero el tema de tener claro cuál va a ser el mecanismo de focalización, creería yo que ahí está el problema para poder separar el transporte público, las personas de escasos recursos que hicieron de todo a su alcance para poder obtener un vehículo y que también les podría afectar el tener un precio más alto del combustible, separar a quienes tienen un sueldo mucho mayor, como los asambleístas que sí pueden pagar este subsidio. O sea, ¿cómo dividir así de forma tan detallada a cada uno? Los expertos dicen que hay 3 formas de focalización. Yo solamente voy a mencionar 2 porque no soy experto. Uno de ellos a través del consumo de la planilla eléctrica y otro a través del bono de la pobreza, o bono de solidaridad. Que los pobres tengan ese subsidio, no nosotros, Joana, no nosotros, ni usted, ni Ernesto, ni yo, ni la gente que tiene capacidad de pago. Pero es que es impresionante, el país está rezagado, viene rezagado en muchísimas cosas, en atención a la salud, educación, etcétera. Y resulta que seguimos gastando 1.400 millones de dólares en subsidiar a los contrabandistas, como acabo de explicar en el caso que relaté. Por tanto, hay que tomar esa decisión. El gobierno tomó la decisión en octubre. No hizo bien la parte comunicacional y mire lo que pasó. Pero yo no creo que la sociedad civil esté dispuesta a soportar que nuevamente nos incendien la Contraloría, por graficarlo de alguna manera. Ahora, asambleísta, ¿usted estima que la fusión de varios ministerios, eliminación de varias agencias, más la reducción presupuestaria de 1.400 millones, serían las medidas adecuadas para enfrentar la crisis económica que vive el país? Son paliativos importantes. La reducción presupuestaria en 1.400 millones de dólares, nos dice el gobierno, a través de 800 en servicios y 600 millones de dólares en bienes de capital. La eliminación de agencias de regulación, secretarías, la agencia de empresas públicas, la fusión de ministerios, como bien anota usted, Ernesto, son medidas importantes y buenas, pero no suficientes. Repito, hay que eliminar el subsidio a la gasolina. Ahora, con la eliminación y la fusión, conversábamos el día de ayer con el representante de los servidores públicos, inevitablemente va a haber la salida de ciertos trabajadores, porque habrá 2 personas que realicen una misma función. ¿Qué va a pasar con las liquidaciones de esos trabajadores, de esos funcionarios públicos? Y lo consulto porque al inicio de esta semana, un ex trabajador de un medio público, por ejemplo, tuiteó que no le habían pagado su liquidación y que incluso iba a llegar hasta el punto de realizar una huelga de hambre. Es decir, no se le está pagando las liquidaciones a quienes ya fueron separados y se pretende ahora separar a más personas. ¿Qué va a pasar con estas liquidaciones? Hay que reducir el tamaño del Estado, pero en aquellas áreas que es reducible. No se puede reducir en seguridad, policías, militares, en el sector de salud y educación. En esos 4 sectores diría yo que no se puede reducir. Tampoco hay mucho campo, pero hay que hacerlo, o hay que hacer el mejor esfuerzo. Entiendo que el gobierno ha venido haciendo ese esfuerzo y se ha bajado la masa salarial, eso es verdad. Pero, por ejemplo, lo que Ernesto anotaba, la eliminación de agencias de regulación, creo que son 4. Sí, son que 4. no ha servido para mayor cosa. Y la fusión de ministerios, eso hay que hacerlo. Ahora, que hay un problema ahí, claro que hay un problema, pero... ¿Cómo se pagará la liquidación? Joana, un expresidente de la República me dijo en alguna ocasión
que las medidas fáciles ya están tomadas. Sería torpe no tomar las medidas fáciles. Las que quedan por ser tomadas son las difíciles. Esta es una de ellas. Y bueno, para eso es gobierno. Hay que tomar las decisiones difíciles porque las fáciles ya están tomadas. Levantarse de mañana y ver este bello Parque de la Carolina, es fácil tomar esa decisión de abrir la cortina del dormitorio y ver el parque. Pues entonces sería una torpeza no tomar esa decisión. Pero las que usted me menciona son decisiones difíciles. Pero claro, los políticos estamos para tomar las decisiones complicadas. Y el gobierno en particular, que es el que debe manejar la economía, tiene que tomar esas decisiones complicadas. Ahora, otra de las medidas económicas que anunció el presidente es enviar a la Asamblea un proyecto de ley para que propietarios de vehículos avaluados en más de $20,000 paguen una contribución. ¿Cómo ven ustedes el tema? Ayer el presidente de la Asamblea, César Litardo, decía que no había un consenso dentro de la Asamblea. Así es, no hay un consenso. Produciría esa medida que usted aborda, Joana, más o menos 160, 180 millones de dólares. La que yo estoy mencionando y que mencioné al inicio de la entrevista produciría 1.400 millones de dólares. Yo creo que el gobierno debe tomar esa decisión. Porque mire, si no, pues son simplemente jarabe como para curar la tos a alguien que no tiene tos, sino algo mucho más grave. Yo creo que hay que tomar decisiones que son difíciles, las que acabo de mencionar en relación a los subsidios. Fueron difíciles y el presidente Moreno tomó esa decisión en octubre, recordarán ustedes. Yo creo que hay que hacerlo, tal vez no en forma total en principio, pero sí en forma, por lo menos comenzando por la gasolina, luego ya se verán otros combustibles. Esa es la decisión correcta. Ahora, que hay lo de los vehículos, que hay lo de los sueldos, claro, pero en el fondo son para más o menos cruzar el puente nomás. Son paliativos. Ahora, Patricio, aparte de las medidas, lo mejor no sería firmar acuerdos comerciales con Estados Unidos y también ser parte de la Alianza del Pacífico, lo que va a permitir alcanzar mayores inversiones. Así es, yo fui presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano y estuve en Washington en la negociación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. A algunos les disgustó las siglas TLC. Quítenle las siglas, es cuestión semántica, pero firmemos un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Yo estuve ahí. Y por cobardía política no se firmó ese acuerdo. Colombianos y peruanos, Ernesto, sí lo hicieron. Sí lo hicieron y nosotros no. Y yo siempre he abogado, y esto hace 15 años, he abogado porque firmemos ese acuerdo comercial. Porque a retorno del denodado trabajo del agricultor y del agroindustrial ecuatoriano, retornan al Ecuador esos rectangulitos verdes que se llaman dólares. Con ellos, nuestros agricultores, nuestros industriales, Es que se abren nuevas plazas de trabajo también, por supuesto, y con ese dinero, esos rectangulitos verdes pueden curar la salud maltrecha de sus hijos, educarlos, y evidentemente se generan miles de plazas de trabajo y empleo. Cuando Perú firmó ese acuerdo comercial, que nosotros no lo hicimos por cobardía política, y yo le dije al presidente Palacio en su momento que perdió la oportunidad histórica de pasar a la historia, enseguida en el Perú, Ernesto le comentaba, se generaron 300.000 plazas de trabajo, como quien dice, de un solo toque. Y Colombia, cosa igual. Todos tienen tratados comerciales con Estados Unidos, menos el Ecuador. Hasta el comandante Ortega en Nicaragua tiene un acuerdo comercial con Estados Unidos. Y yo siempre me pregunto, siendo el Ecuador el único país de la costa oeste del Pacífico que no tiene un acuerdo con los Estados Unidos, siempre me pregunto, ¿nosotros somos el país inteligente de América y los demás los bobos del continente? ¿No será al revés? Y tenemos que ser parte de la Alianza del Pacífico. Yo viajé como vicepresidente de la Asamblea a Chile en enero y hablé con el presidente Piñera, que es el presidente pro tempore de la Alianza del Pacífico, y estuvieron los legisladores de Perú, de Colombia, de Chile y de México. Debemos llegar a un acuerdo para ser parte de la Alianza del Pacífico. Sí, señor, eso genera riqueza para ser repartida, empleo productivo. Hay muchos temas que tratar, sin duda, con usted, que asambleísta Donoso, vicepresidente de la Asamblea Nacional. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. ¿Le puedo robar un minuto? Por favor. Presenté un proyecto de reforma a la ley minera, que es la derogatoria de dos perversos artículos, inciso segundo del artículo 29 e inciso final del artículo 40, que perversamente dicen que las empresas mineras estatales, por solo ser estatales, no deben pasar por procesos licitatorios. Y el otro, que las empresas extranjeras, por solo serlas, en detrimento de las empresas privadas y las empresas nacionales, siendo un foco de corrupción, el dedazo en cuanto a la contratación de multimillonaria de prospección minera. Yo lo que propongo es que eso se derogue y luego repliquemos en todas las áreas estratégicas. Vamos a estar pendientes de ese tema. Agradecemos nuevamente a Patricio Donoso, vicepresidente de la Asamblea Nacional, por habernos acompañado. 6:58 de la mañana. Este es Notimundo al Día.